Bien, buenos días, estimados estudiantes, o buenas tardes. El tema que ahora vamos a desarrollar corresponde al capítulo número 3 del libro del Tratado de Fisiología Humana de Guyton. Y el tema es control genético de la síntesis proteica, las funciones de la célula en relación a la parte genética, y obviamente vamos a ver el tópico de la reproducción celular. Este tema corresponde a la asignatura de Fisiología Humana del segundo año. Mi nombre es Roberto Carlos Sanginés Flores. Y bueno, comencemos con el tema. Bien. Ya en una clase teórica anterior se ha tocado la estructura de la célula, que básicamente constaba, ¿no?, de una membrana plasmática que ustedes conocen, que tiene una estructura fosfolipídica con proteínas y carbohidratos, cuya función es separar lo que es la parte externa de la célula, ¿no?, lo que vendría a ser el líquido extracelular o sustancia intercelular, de lo que es los componentes internos de la célula. Esta membrana celular permite el intercambio de sustancias a través de unas compuertas que se denominan también como proteínas transmembranales, ¿no? Estas proteínas dejan pasar sustancias como ser la glucosa, dejan pasar el agua, iones, electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, etc. Entonces la membrana celular tiene esa funcionalidad de todas las células. Han debido ver también que existe un citoplasma, una solución acuosa, porque más del 60% del contenido de este citoplasma es agua. Obviamente, en este citoplasma se llevan se podría decir, todos los organitos, y también todas las reacciones metabólicas se producen en el citoplasma, proveniente de órdenes del núcleo, fundamentalmente, que en este núcleo se encuentra el material genético, que está formado por los ácidos nucleicos, que ahora los vamos a enseñar a detalle, ¿no? Estamos hablando de ácidos nucleicos como ser el ADN y el ARN, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Bien, dentro de los órganos celulares vamos a ver que existen mitocondrias encargadas de lo que es la respiración celular, los lisosomas, retículo endoplasmático rugoso, etcétera. Todos los organitos que ya los han visto. Pero lo que nos interesa a nosotros es fundamentalmente esta estructura. Vamos a hablar de lo que es el ADN y el ARN, fundamentalmente de estos dos, porque constituyen el eje central del tema, ¿no? Muy bien. Ustedes saben que el ADN se encuentra en el interior de todas las células. Ustedes están viendo acá el gráfico. En el momento de la fecundación, cientos de espermatozoides están queriendo ingresar a la corona radiante y son una pelucidad del óvulo para poder formar lo que es el cigoto o huevo fecundado, ¿no? Cada uno de estos tienen el material genético que estamos hablando. Esto ahorita estamos hablando que dentro de acá se encuentra de esta célula, que es el espermatozoide, célula gamética o gameto sexual masculino, se encuentra toda la información del ADN y el ARN, que corresponde, en este caso, para fecundar, ¿no? Ahora, todas las células, absolutamente todas, tienen material genético, ¿no? Todos son genes, prácticamente el ADN, que se encuentran en todas las células de nuestro organismo. Controlan la herencia que se hereda de los padres a los hijos, y fundamentalmente controla todas las funciones de nuestro organismo. Células como un linfocito, por ejemplo, dentro de su núcleo tiene ADN. Células como el eritrocito en su previa formación tenían ADN. Obviamente se han ido desechando, pero en sus orígenes, cuando este eritrocito era un proeritroblasto, tenía ADN. Monocitos tienen ADN neutrófilos. Y así, sin fin de células
que se encargan, ya sea células provenientes del epitelio, que contienen también una determinada carga genética, ¿no? Que controlan y coordinan las funciones, en este caso, en la formación de lo que es un determinado tejido, que ya puede ser un tejido nervioso, como en este caso podemos ver neuronas, tejido adiposo, o tejido epitelial, o tejido glandular, como podemos observar acá. Todos estos núcleos contienen dentro de su estructura interna lo que es el ADN y el ARN. A ver, tenemos que entender que esta estructura que nos interesa estudiar ahora desde el punto de vista funcional es el núcleo. Este núcleo tiene poros por el cual pasan determinadas sustancias desde el interior hasta el exterior del núcleo y viceversa. Fundamentalmente pasan desde el interior hasta el exterior, ¿no? Lo que estamos viendo acá, este es un núcleo interfásico. ¿Qué quiere decir interfásico? Es un núcleo que está es un núcleo donde presenta el ADN de manera dispersa, desordenada, podríamos decirlo de alguna manera, y que en este caso este ADN tiene una denominación que se denomina como cromatina, ¿sí? El ADN en un núcleo interfásico se denomina cromatina. Existen, ustedes bien saben, por histología básica, dos tipos de cromatina. Una cromatina laxa, que pueden ver en un color más claro plomizo acá, en la mayor parte del... Y una cromatina más condensada y más oscura, que es la heterocromatina. La cromatina laxa se denomina eucromatina. Ambas son ADN, simplemente que en estos lugares oscuros donde está más condensada la cromatina, se supone que está habiendo más actividad genética, más transcripción, ¿no? Vamos a ver qué es el término de transcripción. Entonces, en este núcleo interfásico ahora hay miles y miles de genes. Se dice que existen aproximadamente 30,000 genes en lo que es un núcleo. Y esos genes están en todos los núcleos, ¿no? Lo que estamos viendo acá, estas dos estructuras corresponden a lo que se denomina como nucleolos. Los nucleolos están compuestos por otra estructura química fundamental que también la vamos a ver, que es el ARN, que significa ácido ribonucleico, ¿no? Entonces vamos a ver que existen diferentes tipos de núcleo que pueden tener 1, 2, 3 nucleolos, perdón, o 2 nucleolos o uno solo, pero siempre van a tener en un núcleo interfásico zonas de ADN que se denominan también genes o código genético, laxo, claro, eucromatina, condensado, que se denomina como heterocromatina. Bien. Dentro de este núcleo van a suceder dos procesos que los vamos a estudiar en este tema. Por un lado, que es la transcripción y después la traducción. ¿Qué quiere decir transcripción? Cuando el término transcripción, como ustedes por simple conocimiento de la palabra, transcribir significa copiar información o copiar un texto, ¿no? Transcribir. El núcleo, para mandar la información que tiene dentro hacia el citoplasma, tiene que transcribir esa información, tiene que copiar esa información. Para copiar esa información existen los ARN mensajeros, así se denomina, ARN mensajero. Entonces, ¿cuál es el ARN encargado de la transcripción? El ARN mensajero, ¿no? Que va a copiar parte de la información de estos 30,000 genes, que estos 30,000 genes sirven para formar determinados aminoácidos, ¿no? Que estos aminoácidos van a formar péptidos, polipéptidos, proteínas,
que van a formar enzimas, que van a formar determinadas sustancias, hormonas o neurotransmisores o alguna sustancia que va a dar función, ya sea para la propia célula o para ser exteriorizada afuera de esta y que afecte a otras células. El otro fenómeno se denomina traducción y la traducción ya se hace fuera del núcleo, pero inmediatamente después de la transcripción. Copiar la información y luego traducir la información. Transcripción primero y traducción. Una pregunta del examen puede ser, ¿qué es primero, transcripción o traducción? ¿Y quién se encarga de la transcripción? Es el ARN mensajero. ¿Quién se encarga de la traducción? Es el ARN de transferencia. Pero ahora nos estamos adelantando a hablar de esos ARNs. Vayamos calma con calma y vayamos a explicar en primera instancia y hablar del genoma, ¿no? Nosotros como ser humano, si vamos en el sentido de la palabra, vamos o estamos constituidos básicamente por millones y millones de células, ¿no? Y en el capítulo 1, el libro nos indica que somos aproximadamente 100 billones de células, billones con B. Cada una de estas células tiene dentro de su núcleo material genético, que le denominamos también como genoma. Al hablar de genoma es hablar de ADN. Y el ADN es hablar de esta estructura en forma de hélice, en forma helicoidal. Hélice helicoidal es una doble cadena, si se dan cuenta, que tiene compuestos químicos que se unen dependientes de cada cadena. Cada uno de estos constituye un gen, un nucleótido o codón también denominado. En algunos textos los van a encontrar con el nombre de nucleótidos o codones o genes, ¿no? Pero la suma de todos los 30,000 genes constituye el término conocido como genoma. Hablemos de los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son estas moléculas importantes que hemos mencionado, estas macromoléculas, que están formados por, ¿se han dado cuenta? Miles de nucleótidos. Como en el caso del ADN, esto es una macromolécula que está formado por nucleótidos. Este es un nucleótido, este es otro nucleótido, o codón, denominado también codón o nucleótido. Entonces, el ADN está formado por una secuencia de nucleótidos. ¿Es responsable de la transmisión hereditaria? Sí, porque cualquiera de estas moléculas ha sido y estuvo presente en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, en nuestras mamás, abuelas, bisabuelas, y así hasta llegar en orden ascendente a nuestros antepasados. Se podría decir que yo tengo tal vez las mismas cadenas que tenía mi tatarabuelo, no en un 100%, pero he heredado algunos de estos genes o nucleótidos. Es gracias a esta información que se elabora todo en mi cuerpo. La célula hace una determinada función. Es gracias a esta secuencia de nucleótidos que, por ejemplo, las células, los melanocitos se encargan de elaborar melanina y hacen que, por ejemplo, elaboren gran cantidad de melanina y hacen que nuestra piel, nuestro epitelio, sea de un color más oscuro. Aquellas células que producen melanina. Y la melanina simplemente es una configuración de eso. Una secuencia de muchos nucleótidos, de muchos genes, de muchos codones, ¿no? Recuerden que son 30,000. Y de esos 30,000 sirven para formar muchísimos compuestos. 30,000, o algunos se repiten, o hay muchas secuencias que forman 3 o 4 secuencias pueden formar a veces un solo compuesto. Pero imagínense, ustedes heredan
pueden heredar los genes de ambos papás acerca del color de la piel, que tal vez puede ser que tengas el color de la piel del papá sea blanco y el color de la mamá sea más oscura, y puedes tener esa información genética en ambos. Pero resulta que por azares, la que se transcribe, o sea, la que se copia para generar menos o más melanina, es al azar. Se produce una transcripción al azar y por ende se elige uno de los dos colores de la tez, ya sea del papá o de la mamá, ¿no? Y tal vez el papá y la mamá eran del abuelo o del bisabuelo. Entonces configura lo que es la parte hereditaria, ¿no? Son responsables de la transmisión hereditaria. Esos mismos genes van a estar en nuestros hijos y así hasta llegar a los nietos y las generaciones, generaciones. Hasta tal punto es esto conocido que se indica que nosotros tenemos genes de nuestros pasados prehistóricos. De esos 30,000 genes sobreviven decenas de genes provenientes, por decirles, del Homo sapiens, del Homo neanderthalis, ¿no? De esos hombres de las cavernas, tenemos esos genes presentes. Está todavía dentro de nuestro genoma, porque se han ido heredando con el paso de los cientos, de los miles de años, y eso, el ADN no va a cambiar, no cambia ese paso mediante lo que es la unión del ADN de un padre y una madre, se va conservando en los hijos y así. Siempre se va a mantener unos genes que estaban hace miles y miles de años en otros antepasados. Bien, ¿qué tipos de ácidos nucleicos tenemos? Ya lo he dicho, son dos tipos fundamentales. El ácido desoxirribonucleico, que se denominan también como ADN, y el ácido ribonucleico, que se divide en tres fundamentalmente, ¿no? El ácido ribonucleico denominado mensajero, el ARN de transferencia, el ribosómico, y hay uno más pequeño que es el nucleolar, pero que no tiene tanta repercusión en el tema que vamos a ver. Bien, hablaremos del ADN, ¿no? El ADN es esta molécula de doble cadena que está compuesto fundamentalmente, tiene una composición química, está formado por un azúcar, que puede ser una hexosa, ¿no? Una desoxirribosa, se denomina así porque es una hexosa que tiene 6 carbonos, ¿no? Está formado por bases que pueden ser púricas pirimidínicas. Dentro de eso tenemos acá la adenina y la citosina, y por otro lado tenemos la guanina y la timina. Y está formado por último por un grupo fosfato. Entonces, si se dan cuenta, esta es la estructura del ADN. Es una doble cadena helicoidal que gira sobre sí mismo, que ha sido descrito por primera vez por Watson y Crick en el año 1953, y que gracias a este descubrimiento han sido merecedores del Premio Nobel de Medicina, ¿no? Porque así han logrado estructurar una maqueta de lo que es el ADN. Han podido observar que, por ejemplo, estas bases, la adenina y la citosina, que son bases purínicas o purínicas o purinas, se unen con las bases pirimidínicas, la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Y siempre va a ser esa unión, ¿no? Esa coalescencia o esa compatibilidad, ¿no? Bien, se va a elegir, se van a unir mediante mediante puentes de hidrógeno. Cada base se une mediante puentes de hidrógeno, ¿no? Ya sea mediante 2 puentes de hidrógeno, mediante 4 puentes de hidrógeno. Se unen la adenina y la timina y la citosina con la guanina. Bien, vamos a ver. Químicamente, esta es la estructura del ADN, ¿no? Vamos a ver que esta es una cadena de ADN. Lo vamos a graficar. Se podría decir que esta es una cadena del ADN y esta es
otra cadena del ADN. Estas cadenas se unen, mire, por estos puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno y puentes de hidrógeno. ¿Qué tengo acá? Lo que yo voy a tener acá, esto de acá que está en color verde, son los grupos fosfato. Grupos fosfato. Cada cadena tiene su grupo fosfato. Lo que está en color azul, celeste, viene a ser el azúcar. Perdón, el azúcar es esto. Viene a ser una pentosa, ¿no? No una hexosa, pero me ratifico. Sí es una pentosa, ¿no? Aquí tengo por un lado la desoxirribosa y aquí tengo mi desoxirribosa. Desoxirribosa, desoxirribosa. Y también tengo en amarillo mi base. Mi base que puede ser una base como ser la adenina. Y por el otro lado tengo la timina. Tengo lo que es de nuevo la adenina o la timina y en este lado la adenina. Y aquí tengo la guanina y la citosina, o la citosina y la guanina. Entonces, esa es la química de la ADN. Los puentes de hidrógeno, que se pueden apreciar acá, son 2 puentes para unir las bases, la adenina con la timina, y 3 puentes de hidrógeno para unir la citosina con la timina. Eso es la química, eso es lo que han descubierto Watson y Crick en 1953, y gracias a este descubrimiento han informado cómo está formado el ADN. Bien. Y, obviamente, toda esta estructura química se traduce en esta formación helicoidal y cada una de estas son moléculas, ¿no? Ya sea las bases, los azúcares, las que son pentosas, la desoxirribosa, y los enlaces fosfodiéster, que son estos, enlaces fosfato. ¿Qué son estos genes? Porque al fin de cuentas el ADN, hablar de ADN es hablar de genes. Estos genes controlan la herencia, les dije, fundamentalmente. O sea, la herencia corresponde a los caracteres que hereden del padre hacia los hijos, o de los abuelos a los nietos, etc. ¿Qué puedes heredar? Características físicas, ¿no? Desde la apariencia hasta la funcionalidad de ciertos órganos. En las características de un determinado aparato o sistema, todo está formado por células y todas esas células tienen material genético, entonces se hereda. Si tu abuelo era una persona que tenía tendencia a ser una persona alta, tú, gracias a que se hereden esos genes, puedes tener también la tendencia a ser una persona alta en tamaño, ¿no? Eso se debe a la herencia, a sus factores que se van heredando. Las funciones de la célula se dan gracias a estos genes, porque estos genes también no solamente controlan, son genes heredados, también son genes que sirven para formar alguna que otra sustancia, ¿no? Para que funcione la propia célula, para que funcionen los mismos organitos que han estudiado la anterior semana, ¿no? Complejo de Golgi, retículo endoplásmico, ribosomas, mitocondrias, etcétera. Todos esos tienen que estar controlados por estos genes, porque el núcleo, por eso se dice que da las órdenes. Y esta configuración de genes es el que da las funciones celulares. Y la formación de otras sustancias que pueden ser enzimas, pueden ser aminoácidos, proteínas, lípidos, etcétera. Cualquier sustancia química que sea elaborada a partir de aminoácidos es bien elaborada. No solo aminoácidos, ¿no? Otras sustancias derivadas de hormonas también, enzimas del núcleo. Bien, hablemos de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son las bases pirimidínicas, ¿no? Que tenemos, que son la citosina, la timina y el uracilo en el caso del ARN.
O sea, ¿qué quiere decir eso? Como base nitrogenada del ADN yo tengo sí o sí citosina y timina, exclusiva del ADN. Pero cuando yo hablo del ARN, tengo citosina, pero ya no tengo timina, tengo uracilo. Dentro de las bases purínicas o púricas, tengo la adenina y la guanina, ¿no? ¿Qué hace el ADN? A ver, el ADN lo que produce es síntesis de ácido ribonucleico. Esta síntesis de ácido ribonucleico es lo que se denomina también ARN y es lo que produce la síntesis luego posteriormente de las proteínas, ¿no? Y esas proteínas intervienen en la estructura de la célula para formar enzimas, ya sea que intervengan en la función celular. Todo se encuentra esa información en esta secuencia de genes, de codones o nucleótidos. ¿Pero qué es un gen en sí, como concepto? Un gen es un segmento del ADN que está compuesto por miles de pares de bases nitrogenadas que codifican la información para la formación de una cadena peptídica. ¿Cómo está compuesto? Ya saben, ¿no? Un grupo fosfato está compuesto por azúcar, que puede ser la ribosa en el caso del ARN, y en el caso del ADN es la desoxirribosa. Contiene bases nitrogenadas, púricas y pirimidínicas, adenina, guanina, citosina, timina. Y en el caso del ARN sustituimos la timina por el uracilo. Estos tres constituyen lo que se denomina como nucleótido o codón, ¿no? Entonces siempre va a haber esa complementariedad en lo que es una base y entre lo que es una base púrica y una base pirimidínica. Siempre unidos por enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, que son estos que vemos acá. Y los grupos fosfato acompañando. Ya sea en bases púricas con dos puentes de hidrógeno, la unión de la adenina con la timina, y la unión de la guanina, la citosina con la guanina, con tres puentes de hidrógeno. Preguntas típicas de examen. Para que vean que es importante, ¿no? ¿Qué son estas bases nitrogenadas? Son bases que constituyen la base fundamental de lo que van a ser los aminoácidos desde el punto de vista químico, ¿no? Ahí está esta adenina y guanina y la timina, citosina y uracilo, púricas y pirimidínicas. La doble hélice, ¿no? La complementariedad de las fibras. Aquí vemos las bases, ¿no? Y lo que vemos acá son las pentosas, el azúcar. Ahí están las bases, la estructura del ADN, ¿no? En el ADN podemos observar también que existen proteínas que se denominan proteínas histonas. Estas proteínas histonas ayudan a que el ADN, cuando se forman los cromosomas, mantengan un determinado orden. Porque han visto que cuando el ADN está en forma de cromatina, esa cromatina que está bien dispersa, bien laxa, está desordenado. Pero cuando forman cromosomas, ahí intervienen las histonas, proteínas histonas, dándole una determinada estructura al ADN, ¿no? Va a haber el famoso enrollamiento, formación de nucleosomas y la típica formación de lo que se denomina como cromosomas. En eso de cromosomas es un término asociado a la mitosis, o sea, es el ADN en mitosis, cromosomas. ADN en interfase, cromatina. ADN en mitosis, cromosomas.
¿Qué es el código genético? El código genético tiene una importancia porque tiene la capacidad de controlar la formación de cualquier sustancia en mi cuerpo. Existe una parte de ese código que se encarga de formar determinadas enzimas, determinadas hormonas, la insulina, por decirles, la hormona de crecimiento, la hormona tiroidea. No solo hormonas, tal vez alguna enzima, catalasas, o alguna proteína, alguna sustancia química, factores de la coagulación, todo lo que se imaginan, secreción de saliva, todo está formado por proteínas y obviamente agua más, en el caso de las secreciones, y eso hace mediante el código genético. ¿Y qué es el código genético? Si nos pusiéramos si fuéramos genetistas, podemos apreciar que el código genético es esto. Una serie de 30,000 genes, y no se olviden los nucleótidos, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4. En otras palabras, esto es un nucleótido. Este es otro nucleótido, este es otro nucleótido, este es otro nucleótido, y así. Sumado todo lo que tenemos 30,000 codones y nucleótidos en nuestro núcleo, que forman, miren, todas las sustancias que tiene su cuerpo, todas las funciones que tiene su cuerpo están escritas, por decirlo así, en este código. Entonces, simplemente lo que hace es, dependiendo del tipo de célula, escoger lo que necesita, qué información necesita. Algunas simplemente es información de herencia, que no forman una estructura, una enzima, digamos, no forman hormonas, pero forma alguna estructura herencial, ¿no? Este código genético consiste en esos codones o tripletes de bases, ¿no? O sea que cada 3 bases consecutivas forman una palabra de este código, o un codón, o genoma, o no genoma, o nucleótido, o secuencia nucleótida. Estos códigos dan la información necesaria para la formación de aminoácidos específicos. O sea que, por ejemplo, la secuencia AAU forma un determinado aminoácido. AGA, otro, y AGG, otro. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son sustancias químicas esenciales que tiene mi cuerpo para formar determinadas proteínas. Por ejemplo, ahí están todas las posibles combinaciones que se pueden dar, ya sea tomando en cuenta que son 3 letras que se tienen que tomar, ¿no? Entonces, si yo agarro una primera letra, que es el U, una segunda letra, que es el U, y una tercera letra, que puede ser U, puede tener que esta secuencia o nucleótido va a ser U. ¿Y qué significa U? Uracilo, 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 ¿no? Y así, va a haber uracilo, uracilo, citosina, uracilo, uracilo, adenina. ¿Y de dónde ha salido esa información? Del núcleo, de ese genoma que todos tenemos. Ahora, ¿para qué sirve eso? Por ejemplo, cada uno de estos codones o nucleótidos forma un determinado aminoácido. Por ejemplo, para hacer fenilalanina, se utiliza esta secuencia. Uracilo, uracilo, uracilo. O también forman la misma fenilalanina, forman lo que es el uracilo, uracilo, citosina. Para hacer la leucina, uracilo, uracilo, adenina, uracilo, uracilo, guanina. ¿Y por qué? Me dicen, ¿por qué uracilos? ¿Qué no el ADN es timina y no uracilo? Es que quien ha copiado esta información ha sido el ARN mensajero. Y al ser ARN, ha sustituido la timina por el uracilo. Pero en realidad es una copia, pero le ha cambiado la letra porque se copia con otra letra, ¿no? La timina es sustituida por el uracilo. Bien. Entonces, ya sea la serina, la prolina, el triptófano, la arginina,
la glicina, el ácido aspartico, el ácido glutámico, la alanina, la valina, la metionina, etcétera. Todos estos aminoácidos tienen, si se dan cuenta, algunos dos formas de sacar ese aminoácido, de generar ese aminoácido. Entonces, ahí tenemos todos los aminoácidos que son 20, ¿no? Por ejemplo, la lisina se consigue con adenina, 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 o adenina, adenina, guanina. La serina, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibles tipos de codones que me van a formar serina, ¿no? La treonina igual me tiene 4. Adenina, citosina, adenina, adenina, citosina, citosina, adenina, citosina, guanina y adenina, citosina, uracilo. Cualquiera de estos me forman treonina. Ahí está la composición del ARN y la composición del ARN con sus bases, etcétera, lo que hemos visto, ¿no? Y esas famosas guaninas, adeninas, citosinas y el uracilo, que no lo veo. Transcripción del ADN. Muy bien. Para sacar toda esa información del ARN, simplemente se tiene que formar este ARN a partir del ADN. ¿Qué tiene que suceder? Ustedes han visto que el ADN es una doble cadena helicoidal. Se tienen que separar esas dos cadenas. Y una de esas va a servir como molde. Y cada hebra de un cromosoma tiene el código para más o menos 4.000 genes. Entonces ahí está la transcripción. Miren, aquí está nuestra molécula de ADN. Y saben que nuestra molécula del ADN tiene lugares donde se transcribe información que se denomina como exones. Y tiene lugares donde no existe transcripción de información y se denominan intrones. Entonces, los lugares activos se denominan como exones y los inactivos, intrones. Se piensa que en realidad hay se desconoce por qué se inactiva esto de acá. Tal vez están más relacionados con la herencia y no tanto así con lo que es la formación de alguna sustancia en particular, ¿no? Para que se parta esa cadena, tiene que haber una enzima. Y esa enzima se denomina ADN polimerasa. La ADN polimerasa va a romper esos puentes de hidrógeno, ¿se acuerdan? Esos puentes de hidrógeno que me unían la adenina con la timina, 2 puentes, y la citosina con la guanina, 3 puentes de hidrógeno. Esta enzima va a romper esos puentes y va a separar las 2 hebras de la cadena del ADN. Y una de estas va a ser utilizada para la formación del ARN mensajero, con el fenómeno de transcripción, ¿no? Del ARN mensajero. ¿Qué sucede? Vamos a ver que aquí está, la molécula, se va a romper esto y se va a copiar la información. Y esto que está copiado de una de estas cadenas se denomina como ARN mensajero, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, para que vean acá, que tengo acá la ADN polimerasa que me ha separado. Lo que está acá es una cadena en azul oscuro y tenemos acá otra cadena en celeste. Se ha separado y se empieza a formar lo que es el ARN mensajero. El ARN mensajero lo único que va a hacer es unir. Si aquí tengo guanina, va a colocar citosina. Si tengo timina, adenina. Si tengo adenina, ya no timina como acá, sino coloca el uracilo, porque el uracilo es el del ARN, de la molécula de ARN. Esto se denomina también como burbuja de transcripción y siempre va en este sentido, ¿no?
empieza a haber una transcripción en ese sentido. Entonces se forman varias cadenas largas, digamos, de una secuencia de varios aminoácidos, y eso va a salir por el núcleo, ¿no? Bien. Tipos de ARN. Tenemos básicamente 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, que es el que transporta, se han dado cuenta, el código genético hasta el citoplasma para formar proteínas. El ARN de transferencia lo que va a hacer es traer los aminoácidos que han sido escritos por el ARN mensajero. Estos aminoácidos van a ser elaborados en los ribosomas y simplemente estos empiezan a ser unidos gracias al mensaje del ARN mensajero. El ARN o RNA ribosomal es el que se va a encargar de finalizar la formación a nivel de las proteínas, a nivel de los ribosomas, ya sea de los ribosomas que están solos en el citoplasma, los que están adheridos al retículo endoplásmico rugoso. Entonces, esto es una estructura del ARN mensajero, por ejemplo, ¿no? El ARN mensajero tiene esa estructura donde copia la información. Esta es la estructura del ARN de transferencia, que no es tan lineal, si se dan cuenta. El ARN de transferencia tiene asas, inclusive tiene un sector denominado como anticodón, donde no existe ningún tipo de información proveniente. Este es el encargado de llevar los aminoácidos que están siendo solicitados por el ARN mensajero. Y el ARN ribosómico es el que se encuentra a nivel de los ribosomas, constituyendo 2 subunidades. Una subunidad grande de 60S, la S es del coeficiente de sedimentación o Svedberg, y la subunidad pequeña que es de 40S. Dentro de esos aminoácidos vamos a ver que existen aminoácidos muy importantes o esenciales, que son, por ejemplo, la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, el triptófano y la valina, ¿no? ¿Qué quiere decir esencial? Que sí o sí tenemos que tener estos aminoácidos para formar compuestos muy importantes para la vida del ser humano. Dentro de los no esenciales, pero no por eso no importantes, tenemos la glutamina, la alanina, la arginina, la glicina, cisteína, prolina, serina, tirosina, ácido aspartido y ácido glutámico. ¿Qué quiere decir no esenciales? Que estos puede ser que tengamos deficiencias, pero los podemos complementar de alguna manera químicamente con sustitutos que también son aminoácidos, en este caso artificiales. Pero no son esenciales porque no corresponden a sustancias importantes de nuestro organismo. La arginina, por ejemplo, está mucho relacionado con el desarrollo de los músculos, de las células musculares. Bien. Entonces ya sabemos lo que es la transcripción y lo que es la traducción. Decir transcripción es copiar información del ADN mediante el ARN mensajero. Decir traducción es hacer la síntesis de las proteínas gracias al ARN de transferencia y los aminoácidos que se empiezan a formar para formar proteínas. Traducción, síntesis de proteínas. Transcripción, copiar información del ADN gracias al ARN mensajero. Bien, lo que estamos viendo, este es el ciclo celular, ¿no? La vida de una célula, el ciclo de vida de una célula, y como ven acá, la mayor parte del ciclo de vida de una célula es interfase. Hay células que pueden vivir meses, años, hay células que viven solamente horas, días, ¿no? Y básicamente el ciclo vital de una célula se divide en interfase, lo que está en azul, y un pequeño periodo que se denomina como mitosis, lo que está en amarillo y en naranja, ¿no? La mayor parte de la vida de la célula se la pasa en lo que es la mitosis, perdón, la fase G1, donde la célula empieza a sintetizar y aumentar de tamaño, o cumple sus funciones
de vida normal en la fase G1. En la fase S o de síntesis, duplica su material genético, duplica las proteínas histonas, y en la fase G2 lo que va a hacer es, va a empezar a prepararse para la división celular. Ya en la mitosis se produce la división celular y se obtiene al último, en esta etapa, 2 células hijas. Otro esquema donde podemos ver que, por ejemplo, a ver, veamos el ejemplo de una célula cualquiera, puede ser una célula de la piel, una célula epitelial, que la mayor parte está en una etapa G1, donde cumple sus funciones normales. Luego quiere dividirse, empieza a dividir su ADN, porque se tiene que duplicar este material genético, porque va a ir a 2 hijas. Y en la fase G2 ya son los últimos preparativos para lo que va a ser la división. Y en un momento determinado se produce la fase M o de mitosis con la citocinesis o citodiéresis, que es la partición en 2 células hijas. Bien, todo este ADN, cuando está en célula interfásica, hemos dicho que está en forma dispersa, pero cuando este ADN se tiene que transmitir a los hijos, se tiene que condensar, en otras palabras, se tiene que volver cromosomas. Todo lo que estaba disperso se va a formar en nuestras estructuras en forma de X, que se denominan como cromosomas, ¿no? Y estos cromosomas tienen esta estructura, está formado por brazos, por una parte céntrica que se denomina como centrómero, ¿no? Ahí vamos. Tiene los brazos, puede tener una constricción primaria, puede tener satélites, puede tener una parte que se denomina como telómeros, ¿no? Ahí está el centrómero, los brazos, las constricciones secundarias, el cinetocoro, que es la parte media del cromosoma que une los brazos, ¿no? Número de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos en nuestro cuerpo? Aproximadamente 46 cromosomas en nuestras células de nuestro cuerpo, ¿no? Se dice que es un número diploide y es el número que corresponde a nuestra especie. Para ordenar esto se necesita lo que se denomina también como cariotipo. El cariotipo nada más que el ordenamiento de los cromosomas de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su forma. Se clasifican en varios grupos, ¿no? Donde se puede ver cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos pequeños, submetacéntricos medianos, etc. Y eso sirve para contar si tenemos el número total de cromosomas que deberíamos tener, que son 23 pares, ¿no? 22 somáticos y un par sexual, ¿no? O un cromosoma sexual, que puede ser X o puede ser Y. En el caso, miren, nosotros acá tenemos 2 cromosomas X. Este es un cromosoma, un cariotipo de una célula femenina. Y aquí tengo un par masculino, que es un acrocéntrico y un submetacéntrico. Mientras acá hay 2 submetacéntricos. XX, XY. Esto es varón y esto es mujer. Bien, otro tipo de cariotipo masculino. ¿Por qué decimos metacéntricos en los cromosomas? Porque está al centro. Miren, se dan cuenta, los brazos son del mismo tamaño. ¿Por qué decimos submetacéntricos? Porque el grupo B, por ejemplo, están los cromosomas. Un brazo es más pequeño que el otro. ¿Por qué les decimos acrocéntricos? Porque no tienen prácticamente los brazos superiores, solamente tienen unos brazos pequeños inferiores. Entonces, hay metacéntricos grandes, metacéntricos pequeños, submetacéntricos medianos, submetacéntricos pequeños, acrocéntricos, submetacéntricos pequeños. Entonces, por ejemplo, el cromosoma X es submetacéntrico, si se dan cuenta.
y el cromosoma Y es acrocéntrico, ¿no? Bien. Esta es la forma. Entonces me dirán, ¿dónde están los genes? ¿Dónde está el ADN? Aquí está, solamente que está bien condensado, bien enrollado. Todo lo que hemos visto, esos 30,000 genes, están en todo esto. Aquí están en estos 30,000 genes. Solamente que ahora, en este momento, no pueden hacer otra cosa que, en este momento no hay transcripción, por si acaso. No hay transcripción, no hay traducción. Solamente hay transcripción y traducción cuando están en etapa de interfase. Cuando han visto al principio, el gráfico del principio, donde se veía la cromatina, en forma de cromatina, ahí hay transcripción, ya sea eucromatina o heterocromatina. Esta forma de cromosomas, y es solamente es en mitosis. Y en mitosis no hay transcripción, no hay traducción. En mitosis lo que tienen que hacer es repartirse el ADN. Y para repartirse el ADN se condensan y se forman de esta manera. No, o sea, esto está ordenado. Obviamente se van a formar para que en la mitosis se repartan a las células hijas. Entonces, ¿qué es la mitosis? Denominada también como reproducción celular. Es simplemente generar una descendencia de una célula madre a células hijas, ¿no? Entonces, gracias a esa, existe una serie de duplicación. Miren, del ADN se va a duplicar y va a ir a 2 células hijas. El mismo ADN tienen que ir. Esto es en el caso de las células procariotas, que ustedes ya saben que es una célula procariota. Y en el caso de las células eucariotas, tenemos fases. Una primera, a ver, ¿qué sucede? La profase es cuando la célula empieza a duplicar sus centriolos, el núcleo empieza a desaparecer, la membrana nuclear del núcleo, y esa cromatina que ustedes han visto, que era laxa, una cromatina súper laxa, ya no se va a llamar cromatina, se empieza a condensar y se va a formar cromosomas, ¿no? En la segunda etapa, que es la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula, o sea, en la parte central, se forma lo que es el uso mitótico en base a los centriolos y los microtúbulos, y estos microtúbulos se unen a los cinetocoros o la parte central de los cromosomas. En la tercera fase o anafase, los centriolos empiezan a jalar a los cromosomas que se han duplicado ya en la fase de síntesis y tiran hacia cada polo de la célula a los cromosomas. En la telofase, acá en la telofase, los cromosomas ya están y se empieza a dividir la célula y se empieza a formar el núcleo y por último se parte en 2 células hijas, ¿no? Interfase. Esto, por ejemplo, es en una célula que tiene cromatina. Miren, aquí están los 30,000 genes, pero totalmente por aquí, por allá. Yo no puedo decir que aquí hay cromosomas porque no los hay. Es ADN y que está transcribiendo información, que está traduciendo información. La célula está funcionando en la interfase. Pero cuando se empieza a dividir en la profase, lo que sucede es que este ADN, que era cromatina, ya se vuelve en cromosomas y empieza a condensarse, ¿no? En la metafase se ordenan en la parte central, y en la anafase se tiran hacia los polos y luego en la telofase ya está por finalizar lo que es con la citodiáresis y citocinesis, la división celular. Bien, tenemos otra división celular, que es la división celular de células gaméticas o del óvulo y del espermatozoide, que no se llama mitosis, se denomina meiosis. Entonces, pasemos la mitosis. La mitosis es interfase 2N, que significa carga de 46 cromosomas, número diploide. Antes de entrar a mitosis, duplica su material y en etapa de profase yo tengo el doble de cromosomas. O sea que yo tengo 92 cromosomas acá. 4N. Ya sabemos qué pasa en la profase, ya sabemos qué pasa en la metafase, anafase, telofase
Y al último van a salir las dos células hijas igual a la mamá, con una carga 2N, porque se ha duplicado antes de la mitosis, ¿no? Bien. La meiosis, de la misma manera, empiezan con una duplicación del ADN. Hay una profase, una metafase, anafase, pero a diferencia de la mitosis es que hay una división más. O sea, hay una profase 2, metafase 2, anafase 2, o sea, de nuevo se vuelve a dividir. Las células que estaban ya con 2N se vuelven a dividir. ¿Cuál es el fin? De que tengan la mitad del número de cromosomas, solo N. ¿Y por qué no 2N? Porque estas son células somáticas y estas son células sexuales. ¿Por qué tienen que tener solamente la mitad del número de cromosomas? Porque se van a unir con la otra célula para formar una nueva vida y al unirse tienen que completar los 2N, ya sea 2N, ya sea del varón N y de la mujer N, en total 2N, ¿no? Entonces, la mitosis es simplemente mantener el número de cromosomas hacia las células hijas, mientras que la meiosis es más una relación hereditaria de padre y madre, ¿no? Mantener el número de cromosomas también, pero surge lo que es ya la variabilidad genética. O sea que ya va a haber estos de acá ya van a tener diferentes características, no son iguales, son diferentes, mientras que estos son iguales totalmente. Lo único igual acá es que tienen el mismo número de cromosomas, 23, 23, 23, 23. Pero dentro de sus cromosomas ha habido acá una especie de entrecruzamiento en la fase de anafase que se denomina como quiasma o en crossing over, donde se ha mezclado el material genético para que haya variabilidad genética. Entonces ahí están los cromosomas, ¿no? Con sus cromátides. Entonces la diferencia entre mitosis y meiosis básicamente es la mitosis es conservativa, o sea, yo mantengo mi número de cromosomas, mientras que la meiosis es reductiva. ¿Por qué? Porque se tiene que unir a otra célula para formar esto, otro nuevo ser. La mitosis te da 2 células hijas, mientras que la meiosis te da 4 células hijas, pero con la mitad de carga en cromosomas. Acá, como les decía, en la mitosis no hay quiasmas, no hay entrecruzamientos, porque las células tienen que ser iguales a las originales, a la mamá. Mientras en la meiosis sí hay quiasma, sí hay entrecruzamiento y sí hay variabilidad genética. Eso quiere decir que estas 4 células sí van a tener el mismo número de cromosomas 23, 23, pero van a ser totalmente diferentes en la información genética. Puede ser que esta tenga genes más del bisabuelo, esta tenga genes más de la bisabuela, esta tenga otra célula, tenga genes del papá y esta es de la mamá. Entonces veremos quién es fecundada o a quién fecunda. Por eso ahí es la variabilidad genética en el momento de la unión de las células. ¿No? Oh, a ver, perdón. Ok, con eso terminamos el tema. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido el tema número 3 del capítulo de la unidad 1, el capítulo número 3, que corresponde al tema de síntesis, control genético de la síntesis proteica, transcripción y reproducción celular. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau, chau.